Acá nos preocupa la visita de Maduro y la avanzada de la inteligencia del presidente venezolano. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hugo. Buenas tardes para todos. Así es, hay una avanzada hace varios días de inteligencia, no solo del régimen venezolano, sino también del régimen cubano, en relación a lo que tiene que ver la supuesta próxima visita de estos dictadores argentinas con motivo de la CELAC, que se va a llevar a cabo el 24 de enero. Es realmente preocupante, no solo por un lado ver cómo se pasean libremente estas avanzadas de inteligencia y contrainteligencia en Argentina, sino también lo que tiene que ver con que Argentina haya invitado a estos dictadores, a estos violadores de derechos humanos, a estos violadores de lesa humanidad, o en el caso, como bien decías, de Maduro, a este narcodictador que, recordemos, entre otras cosas, tiene un pedido de captura con una recompensa de $15 millones por parte de Estados Unidos. Tiene pedido de captura, claro, eso no lo recordaba, pero hay una investigación en curso muy compleja, ¿no? Así es, hay una investigación que se ha iniciado en Estados Unidos y que tiene que ver justamente con sus vínculos con la corrupción, con sus vínculos con el narcotráfico y con sus vínculos y órdenes directas que se han demostrado en distintos informes, además, no solo de Naciones Unidas, sino de otros organismos, con las múltiples y miles de víctimas de violaciones de derechos humanos venezolanos, que además, hay que decir, muchas residen en Argentina, con lo cual también entonces nos preguntamos qué significa para estas víctimas la posible visita de este dictador. ¿Cómo definimos? Por un lado, lo que aparece como una investigación, el narcochavismo, y por otro lado, el castrochavismo, ¿no? Como una expresión que comienza en Cuba, como un eje que incluye ahora a Buenos Aires, o en todo caso, que encontró en el kirchnerismo un aliado. ¿Qué significa ahora que visite a la Argentina? ¿Y qué es lo que pretenden? La declaración de Maduro hablaba de un bloque de fuerzas en común. Bueno, significa básicamente eso, Hugo. Recordemos que todo lo que tiene que ver con el modelo chavista viene directamente dado por la doctrina cubana, por la doctrina castrista, que tiene instalada tantas décadas en la isla, en una isla en donde no hay elecciones libres hace más de 6 décadas desde que llegó Castro al poder, y en donde hoy podemos hablar justamente de ese bloque del que habló Maduro, en donde él mismo reconoce que Putin es su hermano mayor. Estamos hablando de Putin, un criminal además de guerra, que ha iniciado la invasión, la cruel invasión hoy a Ucrania, y que es responsable por tantos otros crímenes, y que no solo reconoce como su hermano mayor, sino que invita al resto de los líderes de la región, incluyendo al presidente Alberto Fernández, a que conformen ese bloque y sigan esos pasos. Por eso, nuevamente, nuestra preocupación, no solo con la posible visita, sino con la invitación de por sí que hace el presidente Alberto Fernández a estos líderes, a Maduro, a Ortega, a Díaz-Canel, dictador de Cuba, a este país que además ha sufrido tanto en sus dictaduras, especialmente en la última dictadura, que ha hecho tanto para recomponer el tejido democrático argentino y posicionarse como referente en materia de derechos humanos. Doctor. Elisa, buenas tardes, soy el doctor Claudio Sin, ¿cómo le va? Buenas tardes, Claudio, un placer saludarle. Elisa, gracias. Elisa, hoy leí un artículo muy interesante en el Washington Post acerca del futuro de Cuba y de Venezuela, y está claro que Raúl Castro es el último eslabón de la cadena de comunistas castristas que hoy todavía sostiene el régimen, pero que después de Castro no hay nada. Y que eso puede significar un cambio notable en la evolución de la democracia en Cuba, o en la aparición, en realidad, perdón, de la democracia en Cuba. Lo mismo puede ocurrir con Maduro, porque nadie habla de la sucesión de Maduro eventualmente. ¿Estos personajes son los últimos de esta cadena particular de eslabones de autócratas, o no es así, de acuerdo a su interpretación?
Sí, yo creo que hay que analizar, por supuesto, cómo se han venido desarrollando en ambos países estas dictaduras y recordar que básicamente son regímenes estalinistas. Yo creo que siempre hay la posibilidad de que se renueven estos liderazgos y que continúen con las políticas que han llevado adelante. Lamentablemente en Venezuela, incluso dentro de quienes detentan y usurpan el poder, como es el madurismo, hay distintas vertientes que se pelean el poder, como es el caso de Maduro, del hijo de Maduro, de Diosdado Cabello y de distintos personajes siniestros que a pesar de sus diferencias se mantienen unidos como un bloque, porque al final lo que ellos buscan es únicamente mantenerse en el poder, a costa, por supuesto, de cualquier acción. ¿Y cómo juega Lula en este escenario? ¿Se lo incluye? ¿No se lo incluye? Que Lula haya ganado y que, bueno, se haya abrazado con el presidente, también se puso la gorra de Cristina candidata. ¿Cómo impacta dentro de este bloque que piensa Maduro? Bueno, creo que hay que leer muy delicadamente lo que está pasando y lo que va a pasar con Lula. Lamentablemente Lula ha sido y por ahora ha demostrado seguir siendo un aliado de los autócratas. Así fue justamente lo demostró en su toma de posesión, lo ha demostrado en sus discursos. Es muy probable, aparentemente, que Maduro pise suelo brasileño antes de llegar a Argentina para reunirse con Lula, y si no fuese así, también pretende Lula recibirlo con bombos y platillos directamente aquí en Argentina. Algo que para nosotros es realmente lamentable, más allá de que Lula ganó democráticamente, pero sigue siendo un aliado de los autócratas y hay que leerlo con muchísimo detenimiento. Correcto. Y saber posicionarse al respecto. Elisa, muchas gracias por el contacto, vamos a estar atentos a lo que pase. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Bueno.